Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Decía Churchill al respecto de Rusia que este país es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Y es que realmente la antigua Unión Soviética es pasto de secretos, misterios, conspiraciones que alguna de ellas además ha conseguido trascender con el paso de los años, pero que muchas de ellas desde luego siguen dentro de búnkeres y de instalaciones completamente alejadas de lo que viene siendo los ojos de los occidentales. Bueno, en este programa vamos a acercarnos a lo que sería el Área 51 de la Madre Rusia. Y es que, pues siempre en los programas, en los documentales, en las revistas, en los artículos, se habla del Área 51 y de lo que ocurrió en Roswell, Nuevo México, el día 7 de julio del año 47. Pero apenas tenemos información al otro lado del telón de acero. En este programa vamos a hablar de la base de Kapustin Yar, un sitio que es igual de interesante, igual de inquietante y del gusto de cualquier amante de las conspiraciones. Si les parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Fría y a todo lo que ocurrió con la temática extraterrestre en la antigua Rusia. Vamos al año 1946, en este momento la Unión Soviética ha estado luchando contra Hitler y de hecho ha recopilado numerosa y valiosísima documentación sobre la tecnología de los nazis. De hecho, fueron muchos los científicos alemanes que acabaron en Estados Unidos, pero también muchos de ellos acabaron en Rusia, pues de alguna manera reclutados por Stalin para favorecer y para ayudar en el crecimiento armamentístico que habría después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se le llamó las tensiones de la Guerra Fría. Y bueno, pues lo cierto es que había que hacer algún tipo de instalación, algún área para hacer pues lo que viene siendo aunar todos los conocimientos recopilados de los antiguos, de los nazis y para hacer pruebas balísticas. Y qué mejor que Kapustin Yar, una zona desolada de 100 kilómetros de extensión y a 100 kilómetros de Stalingrado, la actual Volgogrado. Bueno, estamos hablando de una base militar que es ultra secreta, en donde se realizaron diferentes proyectos, como por ejemplo el primer misil balístico que se llamó el R-1, al que seguiría después el imponente cohete R5 y también los primeros misiles nucleares de la URSS, es decir, armas atómicas, autopropulsadas e imponentes bombarderos de largo alcance. Es decir, estamos hablando de todas las armas que se crearon y que de hecho llegaron a crear la crisis de los misiles de Cuba. También pruebas nucleares entre el año 1957 y 1961. Es decir, estamos hablando del lugar más protegido y más secreto a nivel militar de toda Rusia. Los americanos lo seguían con bastante interés todo lo que estaba ocurriendo y de hecho se sorprendieron cuando en una de las fotografías de sus satélites espía observaron que aquella base ya tenía algo raro en su diseño, porque resulta que había un diseño geométrico de todas las instalaciones. Pero esto es algo que es prácticamente ritualista dentro de lo que son los países más avanzados, ¿no? Porque el Pentágono también tiene una forma geométrica muy característica, ¿no? Bueno, resulta que algunos investigadores exponen que la base de Kapustin Yar tenía el tema de los avances militares, pero realmente estaba creada, estaba construida y concebida para seguir los avances en temática del estudio del fenómeno extraterrestre. Stalin, de hecho, estaba completamente obsesionado con el fenómeno ovni. Podríamos decir prácticamente que sería uno de los del club de Mulder, de Expediente X y con la chapa del I Want to Believe, al igual que Hitler. Y esto, pues podemos decirlo porque él estaba obsesionado con lo que había ocurrido en Siberia con el caso de Tunguska en el año 1908 y siempre se mostraba ansioso por apropiarse de tecnología
extraterrestre o ajena a lo que era Rusia, pero sobre todo extraterrestre. Y bueno, pues el caso es que diferentes investigadores rusos y también confidentes dentro del propio ejército soviético, resulta que exponían que aquella base había sido creada y construida gracias a que había habido numerosos avistamientos de ovnis en la zona. Y entonces Stalin lo habría visto claro. Levantamos la zona en un escenario secreto de investigación y desarrollo armamentístico, y a la vez estamos pendientes de estas supuestas visitas de extraterrestres. Y esto es curiosísimo porque hay diferentes investigadores que exponen que aquello se construyó gracias al hallazgo de una nave extraterrestre que habría sido derribada o que habría caído en un accidente, y en vez de llevarla a otra base habrían construido ya la base en aquel sitio, ¿no? En vez de montarse un área 51 en otro sitio, pues no, lo hicieron justo en el lugar del accidente. Bueno, según otros investigadores, en el año 1950 uno de los supercohetes MiG-19 habría sido el causante del derribo de ese objeto volador no identificado. Entonces tenemos dos vertientes, una que ya estaba ahí el disco y otra que de alguna manera pues el disco fue derribado desde esa base. Bueno, sea como fuere, resulta que se han desclasificado diferentes artículos y archivos secretos de la KGB en donde aparecen algunas misteriosas menciones de que en el año 1960 se recuperaron dos cuerpos sin vida de un extraño artefacto que fue llevado a Kapustin Yar. Bueno, estos dos seres, que no se expone de qué tipo de naturaleza serían, habrían sido llevados al Instituto de Problemas Médicos de Moscú y allí se les habría practicado una autopsia. Bueno, a partir de este caso y de este tipo de habladurías, pues tenemos un incidente que ocurre en el año 1999, en verano, y resulta que en el equipo de redacción de la revista UFO italiana, la revista UFO Magazine, pues resulta que apareció un contacto que se identificaba como un informante de Rusia que tenía información sobre Kapustin Yar, y de hecho contactaron con ellos y llegaron a un acuerdo para pasarles las imágenes, y resulta que aquel informante facilitó dos mapas con el contenido de los hangares más importantes de la base de Kapustin Yar. Y entonces en esos mapas se veían detalles que eran muy significativos. Por ejemplo, alrededor de los hangares se podía observar un gran helipuerto y diversas instalaciones construidas para el alojamiento del personal militar. Además de eso, se incluía un edificio mucho más amplio, de unos 74 metros de largo, en donde, agárrense, resulta que aquel informante exponía que había fuertemente custodiados 5 objetos voladores no identificados que desde luego estarían en manos de los mejores científicos de toda la Unión Soviética. Además empieza a especificar cómo eran cada uno de esos objetos. El primero de ellos tenía un diámetro de 9 metros y habría sido recuperado en la región de Kirguisia, muy cerca de la frontera con China. El segundo habría sido recogido en Afganistán en noviembre de 1988 y tendría también forma discoidal. El tercero habría sido un enorme disco de 12 metros de diámetro procedente de la región de Prokladny, situada en el Cáucaso, en unas montañas cercanas a donde ocurrió la tragedia de aquellos 12 chicos en el paso de Dyatlov. Luego, por otra parte, el cuarto objeto estaría prácticamente en la misma entrada del hangar y habría como una especie de objeto con forma de cigarro puro, ¿no? Como estos objetos cilíndricos que hemos visto muchas veces en el fenómeno ovni, y que tendría una longitud ni más ni menos que de 35 metros y una altura de 6 metros. Habría sido encontrado en la región de Astrakán, al norte del mar Caspio, y habría sido encontrado a finales de los años 60. Y por último, y esto era lo más interesante de lo que contaba aquel confidente a la revista UFO Magazine en el año 99 en Italia, resulta que
pues prácticamente al fondo del gran hangar se encontraba la joya de la corona, que era el objeto más extraño de todos. Tenía una forma parecida a la de un delfín con una gran aleta en la parte superior. Al parecer habría sido recuperado en el año 1987 en el norte de Rusia y habría sido enviado después a la base naval de Severodvinsk. Bueno, las sorpresas no acaban aquí, porque resulta que en un hangar adyacente a este principal, aquel informante ruso comentaba que había trozos de otros objetos supuestamente procedentes de otros accidentes. Entre todos ellos destacaría un fragmento con una forma como de pez manta, una mantarraya, recuperado en 1978 en la región de Kazajistán, en donde se hacían las antiguas pruebas nucleares. Según un investigador ucraniano llamado Anton Anfalov, parte de estos materiales también corresponderían a un famoso estrellamiento ovni que tuvo lugar en Likano, en la región de Sverdlovsk. Bueno, los testimonios hablan, porque aparte de este confidente hubo alguno más que también se acercó a esta revista para, bueno, pues para informar con más detalles de lo que había con esos fragmentos en este segundo hangar, pues hablaban de que este segundo trozo de objeto de la región de Sverdlovsk tendría que haber sido de un objeto de 26 metros de diámetro y de como mínimo 15 toneladas. En tercer lugar, el fragmento mayor de un ovni del que los especialistas rusos tendrían conocimiento, pues resulta que procedería de un impacto registrado el día 18 de agosto de 1960, también en la región de Kazajistán. Tendría un color plateado, muy pulido, y esto lo hemos visto en numerosas ocasiones en el fenómeno ovni. Habría sido trasladado a Kapustin Yar y resulta que aquellos informantes comentaban que altas personalidades de la Unión Soviética como Nikita Khrushchev o incluso su secretario de Defensa, Melianovsky, y de hecho un grupo de expertos militares pues habrían estado visitando las instalaciones y estarían intentando hacer algún tipo de proceso de retroingeniería para aprovechar la tecnología de esos fragmentos, supuestamente además de diferentes civilizaciones, es decir, que habría diferente ciencia detrás de cada uno de esos ovnis y también de cada uno de esos fragmentos guardados en el segundo hangar. Pero aquí no acaba la cosa, porque resulta que habrían hablado aquellos confidentes del posible hallazgo de humanoides en el interior de alguno de los ovnis accidentados. De hecho, esto es algo que las autoridades rusas guardarían en el más absoluto de los secretos, y aquellos informantes pues prácticamente se estarían jugando la vida comentando esto a aquella revista, ¿no? Bueno, según el investigador Anfalov, el investigador ucraniano, se expone que en el caso de Sverdlovsk habría habido pues la recuperación de los cuerpos de dos seres de baja estatura, macrocéfalos, que habrían sido enviados al Instituto de Problemas Médicos de Moscú, como comentábamos al principio. Pero es que, según Anfalov, había sido rescatado en la región de Gdynia, en Polonia, en 1959, otro humanoide, de manera que además que tenía una fisiología diferente de los otros dos, y que además tenía la característica de llevar un brazalete en el brazo, y que de hecho cuando el cirujano se lo habría retirado, aquel ser habría fallecido prácticamente de forma instantánea. Bueno, los estudios posteriores, según este informante, habían revelado que el brazalete pues podría ser prácticamente como un dispositivo que mantenía estables las constantes vitales de aquel ser. Además, da un detalle curiosísimo sobre la autopsia que se le realizó, y además, bueno, pues algo que enlaza bastante con lo que es la naturaleza y la vida en general, porque exponían que los órganos internos de aquel humanoide tenían una disposición distinta de la de los seres humanos, y agárrense
Porque resulta que el aparato circulatorio tenía una especie de forma de espiral, respetando lo que sería el valor del número phi, de la razón áurea. Bueno, sea como fuere, pues aquí tenemos el misterio de Kapustin-Yar. Estos informantes jamás volvieron a aparecer. No sabemos si porque de alguna manera les pillaron y bueno, pues les avisaron, o bueno, pues quizá hicieron algún tipo de trabajo sucio con ellos. Y el caso es que estamos hablando del Área 51 rusa, envuelta en el mayor de los secretos, en el mayor de los enigmas. Apenas ha salido información de las actividades que hay allí y que, bueno, pues que de alguna manera, pues esto sigue funcionando, al igual que el Área 51. Esto sigue porque las autoridades militares de las principales potencias del mundo consideran que el fenómeno ovni es algo que jamás debe salir a la opinión pública por cuestiones de seguridad nacional. Como si nosotros no fuésemos capaces de entender que a nivel militar pudiésemos estar por debajo de otras potencias. Quizá funcione a nivel psicológico o quizá solamente estén ganando tiempo por si en el futuro tienen que hacer algún tipo de enfrentamiento, como ya se ha visto en numerosas ocasiones en el fenómeno, contra estas inteligencias, contra estos seres, contra estos objetos. Bueno, sea como fuere, desde luego el caso de lo que está ocurriendo, los incidentes de Kapustin-Yar son algo realmente sorprendentes, las filtraciones que ha habido, y yo me quedo, si me tengo que quedar con algo de todo esto, con ese objeto con forma de delfín, con una aleta, que desde luego me choca muchísimo porque es algo muy inusual dentro de la casuística ufológica internacional. Apenas hay objetos de ese tipo y desde luego si los rusos lo tienen, pues desde luego tienen una de las joyas de la corona, podríamos decir, del fenómeno ovni, ¿no? Un objeto totalmente inusual y que posiblemente tenga las claves de la mayor evolución que pueda tener el ser humano en los próximos 200 o incluso 2000 años, ¿no? Ese tipo de avances quizá lleguen al público o quizá no lleguen jamás, pero desde luego yo pues rompo una lanza en favor de que exista algún día la desclasificación total de los archivos del fenómeno ovni, porque quizá la clave de nuestro futuro está ahí a nivel energético, los motores, la energía libre, el no depender de los hidrocarburos, el no depender de la gran mafia que hay al respecto del consumo de electricidad en este mundo, ¿no? Quizá la clave esté ahí y quizá los conglomerados industriales y militares que hay trabajando en este tipo de instalaciones como subcontratas o contratas, pues no estén muy de acuerdo con el hecho de que la energía libre llegue a los hogares de todo el mundo, ¿no? Bueno, quizá en esos objetos esté la clave, pero también quizá nunca sepamos cuáles son las características técnicas y las maravillas tecnológicas que hay detrás de esos increíbles objetos. Bueno, pues nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Si les parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Fría y a todo lo que ocurrió con la temática extraterrestre en la antigua Rusia. Vamos al año 1946, en este momento la Unión Soviética ha estado luchando contra Hitler y de hecho ha recopilado numerosa y valiosísima documentación sobre la tecnología de los nazis. De hecho, fueron muchos los científicos alemanes que acabaron en Estados Unidos, pero también muchos de ellos acabaron en Rusia, bueno, pues de alguna manera reclutados por Stalin para favorecer y para ayudar en el crecimiento armamentístico que habría después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se le llamó las tensiones de la Guerra Fría. Y bueno, pues lo cierto es que había que hacer algún tipo de instalación, algún área para hacer pues lo que viene siendo
aunar todos los conocimientos recopilados de los antiguos, de los nazis, y para hacer pruebas balísticas. Y qué mejor que Kapustin Yar, una zona desolada de 100 kilómetros de extensión y a 100 kilómetros de Stalingrado, la actual Volgogrado. Bueno, estamos hablando de una base militar que es ultra secreta, en donde se realizaron diferentes... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Decía Churchill al respecto de Rusia que este país es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Y es que realmente la antigua Unión Soviética es pasto de secretos, misterios, conspiraciones, que alguna de ellas además ha conseguido trascender con el paso de los años, pero que muchas de ellas desde luego siguen dentro de búnkeres y de instalaciones completamente alejadas de lo que viene siendo los ojos de los occidentales. Bueno, en este programa vamos a acercarnos a lo que sería el Área 51 de la Madre Rusia. Y es que pues siempre en los programas, en los documentales, en las revistas, en los artículos, se habla del Área 51 y de lo que ocurrió en Roswell, Nuevo México, el día 7 de julio del año 47, pero apenas tenemos información al otro lado del telón de acero. En este programa vamos a hablar de la base de Kapustin Yar, un sitio que es igual de interesante, igual de inquietante y del gusto de cualquier amante de las conspiraciones. Proyectos como por ejemplo el primer misil balístico que se llamó el R-1, al que seguiría después el imponente cohete R5 y también los primeros misiles nucleares de la URSS, es decir, armas atómicas, autopropulsadas e imponentes bombarderos de largo alcance. Es decir, estamos hablando de todas las armas que se crearon y que de hecho llegaron a crear la crisis de los misiles de Cuba. También pruebas nucleares entre el año 1957 y 1961. Es decir, estamos hablando del lugar más protegido y más secreto a nivel militar de toda Rusia. Los americanos lo seguían con